Querido Pablo Montanaro, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Sergio y a toda tu audiencia. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, Pablo, yo decía y ¿Me me escuchan bien? preguntaba al aire, ¿qué habrá sido primero, no? Si esta necesidad de expresarse con la palabra o la voracidad por la lectura. En tu caso, ¿hubo algo que fue primero o fue paralelo? No, creo que lo primero fue la necesidad de expresarme a través de las palabras, a través de las imágenes, a través de la poesía. Y bueno, después uno llega a la lectura, ¿no? A la lectura de los grandes autores que a uno lo van marcando y que lo van guiando, ¿no? En este camino de la escritura, de la lectura, y bueno, se conjugan después esos dos caminos en uno solo y es el que transitamos desde hace muchos años. Y el otro día estaba recordando, ¿no? Como periodista hace más de 30 años trabajando con el periodismo, pero bueno, la literatura llegó mucho antes, siendo un pibe de 12, 13 años. Además de la lectura de referentes literarios de nuestro país, por ejemplo, yo mencionaba algunos: Cortázar, Roberto Ar, Soriano, Gelman, Paco Urondo. No solamente los leíste, sino que además te pusiste a trabajar sobre ellos, que es casi trabajar con ellos. ¿Cómo es meterse en el mundo de quien para uno es un referente literario? Sí, digamos, fueron siempre autores que a mí me marcaron en la escritura también, pero a su vez me marcaron por sus historias de vida, por su postura frente al hecho artístico, al hecho literario, y bueno, estos referentes para mí del periodismo, de la poesía, de la literatura, me exigió, digamos, me obligó a querer meterme mucho en su historia y así fui buceando en su literatura y en su vida para hacer, bueno, libros que son biografías o que son ensayos. En el caso de Roberto Ar, ¿no? Es un ensayo, y en el caso de tanto de Pacurondo como de Cortázar son biografías, ¿no? Tomando distintos aspectos de sus vidas y, y bueno, tiene que ver con esas lecturas que me marcaron y con autores que yo creo que me guiaron y digamos, me llevaron de la mano a eso que se llama el hecho artístico, el hecho literario, ¿no? Entonces, son como también homenajes que uno le rinde a quienes toma como referentes y bueno, para mí son ejemplos, ¿no? Pablo, ¿y encontrás similitudes, salvando las distancias, seguramente me vas a decir, en estas biografías encontrás similitudes con tu necesidad de expresarte con la palabra, con la imagen, con la voracidad de la lectura, con los hábitos, con la mirada del mundo que vos tenés? Eh, Sí, digo, me parece que son caminos que ellos han marcado y que a mí me interesan y bueno, que también tienen que ver con el compromiso con la vida y con el compromiso con la palabra, ¿no? Y en ese sentido, justamente estos autores que vos estás mencionando, no solamente hicieron algo en la literatura, sino también en el periodismo, digamos, las crónicas de Roberto Art fueron mis primeras lecturas cuando yo empecé con la idea de hacer periodismo. Yo recuerdo que me anoté para estudiar periodismo en el Círculo de Prensa en Buenos Aires y ese día llevaba un libro de Roberto Arte, Las Aguafuertes porteñas, digamos. Después, bueno, en el caso de Hellman, yo entré por la poesía de Hellman, pero después me di cuenta que había sido y es un gran periodista. Paco Urondo lo mismo, ¿no? Que conjugó tanto la literatura como el periodismo. Entonces, eh, yo le encuentro similitudes a estos recorridos, a estas lecturas, a estos abordajes, a estas investigaciones. Y por supuesto, ¿no? Hay una gran distancia entre lo que escribió Osvaldo Soriano
y lo que escribí yo, ¿no? No me puedo comparar con esos grandes, pero sí los sigo recontra leyendo y ante una duda o ante esas dudas existenciales que tenemos a veces los escritores y los periodistas de cómo abarcar o cómo encarar una nota periodística, una crónica, una historia de vida, un perfil, siempre está la palabra de ellos y están las páginas de esos grandes libros maravillosos que han hecho Cortázar, Soriano, Roberto Ar, Juan Gelman, ¿no? Pablo, bueno, justamente yo pensaba eso, ¿no? Estos autores, la mayoría de los casos, además de la literatura, también trabajaron en el periodismo, en algunos casos para ganarse la vida, porque no podían vivir de la literatura, pero bueno, en todos estos casos, como en el tuyo, que sos periodista y además sos escritor, se comparte la materia prima, que es la palabra. ¿No sucede a veces que esa materia prima de la palabra en el periodismo es muy acotada, es un universo de palabras muy pequeño y en cambio la literatura te abre todo un horizonte? Sí, por supuesto, sí, en el periodismo está el día a día, ¿no? Está la noticia, hay que cerrar temprano la nota, o la extensión que tienen las notas, ¿no? Yo también trabajo tanto en la parte del diario en papel, en la mañana, como también en la web, ¿no? Entonces, bueno, el límite de uno del espacio y el hecho de hacer poco en la noticia. La literatura tiene otros abordajes, la literatura te permite extenderte mucho más, te permite abarcar mucho y tenés herramientas distintas a cuando uno hace periodismo. Igualmente yo siempre trato de pensar que en el periodismo también uno puede incorporar esas distintas herramientas narrativas, poéticas, pero bueno, a veces prima, ¿no? la noticia directamente, ¿no? Pero bueno, a veces uno puede escribir alguna crónica y le puede incorporar elementos narrativos, elementos que uno trabaja, ¿no? En la literatura. Sí, uno observa en el caso de los autores que mencionábamos o en tu caso que se puede embellecer, digamos, el texto periodístico con alguna licencia que se nos permite, ¿no? No solamente que se nos permite por el vocabulario, sino que las empresas también nos permiten eso. Por supuesto, sí. Sí, yo siempre, uno menciona, ¿no? Y es un compañero de trabajo, Mario Chipitelli, es alguien con el que yo comparto la redacción, ahora, bueno, una redacción virtual, pero que hemos compartido muchísimos años de redacción y bueno, para mí es también un referente, es alguien a quien aprecio mucho y también aprecio por el tipo de periodismo y de escritura que tiene, ¿no? Y siempre hablamos de esto con Mario, la necesidad que a veces uno tiene, ¿no? De incorporar esas cuestiones o esas herramientas literarias en una crónica o en un reportaje mismo, y bueno, son cosas que uno día a día que le va... son desafíos también que uno va asumiendo, ¿no? Y todo sea para que la palabra tenga más potencia, que lo que uno cuente tenga un poco más de potencia y también capte al lector, ¿no? Un texto, nosotros hablábamos, ¿no? De Osvaldo Soriano, una crónica de Osvaldo Soriano sobre un partido de fútbol tiene una belleza que quizás en el periodismo deportivo, con una crónica sobre un partido hecho y derecho no lo incorpora. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con las lecturas, ¿no? Cuanto más uno lee, cuanto más uno mira películas o series o teatro o escucha música, creo que también tiene mayores herramientas para poder hacer un buen periodismo narrativo también. Pablo, yo estaba mirando tu trayectoria literaria, los libros que has publicado, y tengo la sensación que en algunos casos, bueno, vos trajiste autores y los pusiste en la superficie, con un análisis, con un abordaje, pero en el caso de Osvaldo Soriano, yo te he visto, me parece,
que ha sido él el que te ha llevado a muchos lugares, porque tu libro ha sido una revelación en cuanto a lo que investigaste y publicaste allí de él. ¿Es así? Sí, tengo que confesar algo. Yo en el 2004 llegué a Neuquén, no conocía Neuquén, y a mí me ayudó mucho la literatura de Soriano y los libros de Soriano, entre ellos Cuentos de los Años Felices, que Soriano, muchos de esos cuentos tienen lugar, el escenario es la Patagonia, el escenario es Cutralcó, el escenario es Barda del Medio, el escenario es Neuquén, es Cipolletti. Y bueno, yo tenía antes de llegar acá a Neuquén, que no conocía, tenía marcado en ese libro Cuento de los Años Felices todas las referencias que hacía Soriano de los lugares que yo iba a empezar a conocer, ¿no? Y entonces fue como una especie de guía turística, en el caso de este libro, de poder ubicarme en el lugar. Y bueno, después cuando me metí ya y empecé a conocer a gente que lo había conocido acá en Cipolletti y en Neuquén, cuando él vivió esos años felices, justamente de adolescencia, bueno, fue toda una revelación el poder constatar que muchos de esos lugares a los que hacía mención Osvaldo Soriano eran lugares que yo iba transitando de a poco en mi primer tiempo en Neuquén. Y bueno, después me metí de lleno en su vida en esos años y bueno, recorrí toda esa aventura de Soriano acá en Cipolletti, ¿no? Un Soriano que en ese momento estaba totalmente alejado de la literatura. Él lo que quería en esa época era ser jugador de fútbol, goleador de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Y después se convirtió en el gran escritor que ha sido Osvaldo Soriano. Y bueno, para mí fue algo muy, muy interesante poder conocer la zona, la región, de la mano de la literatura de Soriano. Bueno, hay otros libros, Pablo, en tu trayectoria. Ahí estamos viendo una imagen de un equipo literario de fútbol, digamos, ¿no? Porque es una propuesta colectiva que yo creo que marcó un antes y un después en la literatura colectiva futbolística, deportiva de nuestra región, que es Fuerte al Medio, que son relatos que tienen que ver desde distintos lugares con el fútbol, ¿verdad? Sí, es un lindo proyecto colectivo que hicimos hace unos años atrás, creo que lo presentamos en tu programa, con un grupo de escritores, escritoras y periodistas de Neuquén y de Río Negro, algo que salió con esta necesidad de volcar la pasión futbolera a través de la literatura, ¿no? Y bueno, juntamos textos literarios que tenían que ver con el fútbol, algunos de los escritores, escritoras y periodistas que nos juntamos no tenían nada escrito sobre fútbol, o sea, se obligaron a escribir algo, tenían la pasión futbolera, pero bueno, no habían hecho por ahí ningún texto dedicado al fútbol. Y bueno, fue maravilloso reunir esos textos, reunir ese grupo de escritores, escritoras y periodistas, 20 autores, y bueno, así salió Fuerte al Medio, y retrata mucho también la visión de este deporte tan hermoso como es el fútbol, desde lo regional, ¿no? Desde el potrero, desde los campeonatos que se hacen amateurs o de veteranos los fines de semana, los recuerdos de infancia, hay muchos recuerdos de infancia, y todo ese, lo mismo que Soriano, ¿no? Todos esos relatos de soñados, ¿no? Del sueño de ser un goleador o un jugador de fútbol, y que nos hemos dedicado por suerte a la literatura y no a patear una pelota. Nos ha ido mejor así. Y bueno, es volcamos toda esa pasión futbolera en esos textos, y muchos están situados acá en la región, ¿no? El escenario, como en los cuentos de Soriano, el escenario es la Patagonia. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Pablo Montanaro, que es periodista, investigador, escritor, es un querido amigo. Pablo, bueno, en el ejercicio del periodismo uno se va haciendo con los años una especie de coraza, de defensa para que no penetre en nuestro cuerpo
algún hecho que sea fuerte. Vos te animaste a escribir un libro que se llama Construcción de la Memoria, conversaciones sobre dictadura y genocidio, también sobre las madres. ¿Cómo hiciste para que ese escenario tan duro, tan cruel que hemos vivido, no te afectara en lo personal? Bueno, es el tema de los derechos humanos, el tema de lo que pasó en la dictadura, me atraviesa ya desde hace mucho tiempo. El primer, digamos, la primera vez que escucho la palabra desaparecido fue en el colegio secundario. En realidad fue en el bar de la esquina del colegio. Yo iba al William Morris, el Instituto William Morris en el barrio de Almagro, y estábamos antes de entrar a la escuela, nos reuníamos en el café de la esquina, ¿no? Y en eso entró una compañera del secundario diciendo que su hermano había desaparecido, que se lo habían llevado y que no lo podían encontrar. Me quedó siempre resonando esa situación. Estamos hablando del año 77, y después esta chica nunca más apareció por el colegio, digamos. Estuvo unos días y después no supimos más nada. Y después, cuando salieron las listas de los desaparecidos, yo busqué el apellido y encontré el apellido de esta chica y del hermano, ¿no? El nombre del hermano. Bueno, fue para mí algo muy fuerte, algo que me marcó, y bueno, después al tener hermanos más grandes y bueno, que me contaron un poco algunas cosas, me fui metiendo en el tema, y bueno, después el periodismo me llevó a la posibilidad de cubrir los juicios de delitos de lesa humanidad contra los represores. El segundo juicio, desde el segundo juicio yo lo cubro para el diario, y así, bueno, no solamente uno va volcando lo que sucede en las audiencias donde dan testimonio los testigos, los familiares de las víctimas, sino también, bueno, fui haciendo otro tipo de notas, y fui recabando más información sobre las historias de desaparecidos o de las familias, de los familiares, y bueno, en un momento reuní una selección de entrevistas que había hecho con abogados, con sociólogos sobre este tema, con familiares de víctimas también y con sobrevivientes, y bueno, salió este libro de Construcción de la Memoria, conversaciones sobre dictadura y genocidio. Es un tema que me atraviesa, es un tema que me interesa mucho para seguir construyendo memoria, para no dar la vuelta, no dar vuelta a la página como algunos dicen, ¿no? Y bueno, por suerte, desde el diario nunca he tenido ningún tipo de inconveniente para poder cubrir estos hechos, ¿no? Y estos juicios. Son ya 7 juicios, he cubierto 6 de estos juicios, y la verdad que bueno, uno va descubriendo más cosas, ¿no? O sea, se van descubriendo más historias en este último juicio que se está desarrollando, que ya está en la etapa de alegatos. Una de las cosas que más me ha marcado es que en estas audiencias, en este juicio, han hablado los hijos de los desaparecidos, y en muchos casos estos hijos e hijas de desaparecidos no han conocido prácticamente a sus padres, eran muy pequeños en el momento en que se los llevaron, y esto es lo que está marcando este juicio, ¿no? Es el juicio de los hijos y de las hijas, ¿no? Que han tenido que reconstruir sus vidas a partir de fotos, o de pocas fotos o imágenes que tienen de sus padres o de sus madres, ¿no? Ha sido, para mí, este último juicio me ha marcado muchísimo. Es un juicio muy importante, que se están revelando muchísimas cosas que hasta el momento no sabíamos, ¿no? Pablo Montanaro, bueno, sobre poesía vamos a aprovechar a charlar el miércoles.
Hoy Sí. podemos dar porque hemos dado en realidad en este recorrido una serie de títulos, de pequeñas opiniones, pero para profundizar nos vamos a encontrar el miércoles a las 7 de la tarde en la sala Emilio Zaraco. Allí tendremos conversaciones. La convocatoria para este miércoles tiene la tapa de un libro que se llama Los nombres del oleaje. ¿Qué son los nombres del oleaje para poder profundizar el miércoles? Bueno, es un libro, es el último libro de poesía que publiqué, publicado por Ediciones con doble Z, del amigo Mauricio Bertuzzi, un gran editor. Es un libro que reúne poemas escritos y corregidos hasta el hartazgo, digamos, hasta que uno les tiene que poner un punto final en estos últimos años, podemos decir entre los últimos 10 años, ¿no? Yo hacía bastante que no publicaba poesía en formato libro, y bueno, y acá reunido, acá traté de volcar las cosas de la literatura, de la gran literatura, ¿no? Que uno sigue insistiendo, ¿no? El tema del amor, el tema de la amistad, el tema de la vida misma, ¿no? Del día a día, ¿no? Son textos que van por ese lado, textos que tienen que ver también con relaciones no humanas, con los vínculos, ¿eh? Pero bueno, es profundamente un libro, como dice, ¿no? Los nombres del oleaje, ese oleaje bueno, nos va llevando la vida, ¿no? En esos encuentros, en esos desencuentros también, y es un poco ese pasaje de ir transitando en esos oleajes y de alguna manera tiene mucho del amor, ¿no? Me parece que hay muchos textos que hablan del amor, ¿no? Del amor en todo sentido, ¿eh? El amor de la vida, el amor de los tiempos, el amor del amor, propiamente dicho, ¿no? Y de las relaciones humanas, ¿no? La amistad también aparece en algunos textos, y después hay una parte del libro que tiene una onda media, digamos, tanguera, digamos, no melancólica, pero sí tanguera, que está, digamos, muy marcada por Piazzolla, por la música de Piazzolla y por algunos de sus temas, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho, y en una época lo hacía mucho, que era el escribir, ya sea a partir de una pintura o a partir de la música. Y bueno, en este aparece algunos sonidos piazzolianos. Pablo Montanaro, te agradezco mucho como siempre. El placer, el afecto de siempre, la admiración, el miércoles a las 7 de la tarde en la sala Emilio Zaraco, entrada libre y gratuita, ahí podremos charlar de todo con vos. Muchas gracias, un abrazo grande. Perfecto. Te agradezco mucho, Sergio, y sabes que la admiración es mutua en el periodismo y en la literatura, así que te mando un abrazo grande y bueno, esperemos encontrarnos en algún momento para seguir conversando, ¿no? De lo que nos apasiona. Dale, cómo no. Gracias, Pablo, un abrazo. Gracias.